Seguimos un poco más hablando de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice, de lo que Dios anhela. Y el refranero español dice: nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pero yo me hago esta pregunta: ¿puede haber algún conocimiento más importante, algún conocimiento menos importante? La verdad es que Dios dice a través de la pluma de Oseas, uno de los profetas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En este sentido es más que obvio, yo por lo menos lo veo así, es más que obvio que tiene que haber un conocimiento de tanta importancia, de tal importancia, que nuestra propia vida eterna depende de tener este conocimiento. Pero que nadie se equivoque, que a nadie mis palabras lo lleven a error. Este conocimiento, el cual es defendido por Pablo el apóstol, el cual es defendido por Ireneo de Lyon y por tantas y tantas personas a lo largo de la historia, no es exclusivo, y no es exclusivo a un grupo selecto, así como lo enseñaba y lo sigue enseñando, por desgracia, la herejía gnóstica o los mormones, entre otros. También testigos de Jehová enseñan conocimientos exclusivos a un grupo selecto. Los palmarianos enseñan conocimiento exclusivo a un grupo selecto. Solo Jesús enseñan un conocimiento exclusivo a un grupo selecto. Y por ahí hay un montón de religiones, para mí personalmente son sectas, que enseñan un conocimiento que es exclusivo a un grupo selecto. Sin embargo, sí que hay, y esto es más cierto que nunca, una mayoría que se niega a tener este conocimiento del cual Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, hay una mayoría que se excluye de aprender lo que Dios hace para que seamos salvos. Este es el conocimiento, el cual si no lo tienes, pereces, te condenas eternamente. Por la misericordia de Dios, el mundo es sostenido fuera de una posible destrucción por parte de Dios, de un posible juicio, de una posible lluvia de ira de Dios. Y Dios mismo, por misericordia, también da un verdadero honor, un verdadero privilegio a simples hombres y mujeres humanas. Él dice: si yo quiero hago hablar a las piedras. Pero Él, por misericordia, da este honor y privilegio a simples hombres y simples mujeres, falibles como absolutamente todos, para ofrecer este conocimiento de salvación, para ofrecer también esta invitación de parte de Dios a ser salvados. Pero hay una pregunta bastante común: ¿salvados de qué? ¿Salvados de qué? Es una pregunta bastante común, y es que en general la humanidad no entiende o no quiere entender la gravedad de su pecado. Aunque sea un pecado tan aparentemente leve, incluso negado como pecado, como lo puede ser la piedad popular, de creer que imágenes y estatuas tienen algún poder de mediar, o más bien de interceder por los fieles. Es por eso que muchos, y yo me incluyo en ese grupo, aunque ya no soy así, me incluyo en ese grupo, se doblan ante estas imágenes, ante estas estatuas, le rezan a estas imágenes, estas estatuas, le prenden velas, prenden incienso a estas estatuas, o incluso las besan a estas estatuas, a las imágenes, a los íconos, a las representaciones religiosas, al fin y al cabo, al arte religioso. Es una bonita piedad popular
que al final, cuando haces todo eso que la palabra de Dios niega categóricamente que se deba de hacer, conviertes la piedad popular de la proskinesis ante una imagen, del doblarte ante una imagen, la piedad popular del orar a una imagen, la piedad popular de prenderle velas e inciensos al santito, la conviertes en un pecado de idolatría. Por eso estas personas que como yo han rezado a imágenes, como yo, merecían perecer por una eternidad en el infierno. Gloria a Dios, gracias a Dios, que yo sí he podido, y ustedes también tenéis ahora la oportunidad, tener este conocimiento de parte de Dios para salvación, un conocimiento que no es ni exclusivo ni para un grupo selecto, sino que es público y para todo el mundo. Y está aquí. En este libro, la Biblia, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, de alguna manera o de otra, tiene acceso escrito, telemático u oral a la palabra de Dios o a porciones de la palabra de Dios, con lo cual todo el mundo tiene acceso público a este conocimiento de Dios, que es el cómo somos salvados del pecado, y es de eso de lo que venimos a hablar. Estas personas que como yo han cometido idolatría merecen el infierno por desconocer, y estas son palabras de Jesús, a Moisés y a los profetas. Él dice al rico, estando en el Hades, ¿sabes qué? No hace falta. De hecho, sería contraproducente que yo mande a un ángel o a alguien muerto a avisarle a tus familiares de que no vayan al Hades, de que no vayan al infierno. Pues lo que ellos tienen es a Moisés y a los profetas, al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios. Y con eso les debería de ser suficiente. Suficiente. Es decir, que los que perecen en el infierno es por desconocer la ley de Dios escrita en su palabra y las profecías de Dios. Profecías como Isaías, capítulo 41, que dijo, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Aquí el profeta Isaías está hablando de ídolos, está hablando de imágenes, de estatuas, de dioses extranjeros, que no es el Dios con mayúscula de las Escrituras, no es el creador de las Escrituras. Él está diciendo a las estatuas, a las imágenes, a los íconos, a los dioses extranjeros, Moloch, Baal, Chemosh, Zeus, Lug, Anubis, Vishnu, Venus y cualquier otro dios, Odín y tantos otros que hay por ahí, Buda o Alá, por ejemplo. Él les está diciendo, dadme alguna noticia del futuro, dadme algún conocimiento de lo que va a pasar en el futuro, como así intentan hacer los brujos y adivinos de algunas cadenas de televisión de madrugada, como así hay tantos que se anuncian. Yo he hecho las cartas del tarot, he hecho la baraja española, he hecho, qué sé yo, la ouija, y te puedo dar noticias del futuro, predicciones del futuro. ¿Y para qué? Él pide esto a los ídolos, a las imágenes, las estatuas, los íconos, los dioses extranjeros, para que él y cada uno sepa que ellos son dioses.
Es muy curioso saber que tanto para los gnósticos como para las religiones católicas, los gnósticos tenían como partecitas de Dios, como que dividían a Dios en diversas entidades con poderes específicos. No es casualidad de que hoy en día en la santería católica se hable de distintos santos para distintos propósitos. San Cucufato para encontrar objetos perdidos, San Judas Tadeo para encontrar trabajo, Santa Bárbara para encontrar el amor y tantos otros. ¿Casualidad de la vida? No lo creo. No lo creo, querido amigo. También Isaías dice, o al menos haced bien o mal para que tengamos qué cosa contar y juntamente nos maravillemos. Lo que quiere decir aquí es que estas estatuas, estas imágenes, estos íconos, estos dioses extranjeros, que hagan algo, sea bueno o sea malo, para que podamos decir, bueno, la Virgencita del pueblo sanó a mi hermana, el Cristo de la catedral encontró trabajo a mi padre, para que podamos contar esas cosas buenas, pero también esas cosas malas. Y juntamente nos maravillemos, juntamente estemos asombrados de las obras de estos dioses extranjeros, estatuas, imágenes, íconos e ídolos. Pero Isaías dijo de todos estos, he aquí que vosotros, dioses extranjeros, ídolos, estatuas, imágenes, íconos, todo al final no deja de ser lo mismo. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras son vanidad, vuestras obras no sirven para nada. Y dice más, a los que escogen a estos ídolos, íconos, imágenes, estatuas, dioses extranjeros, al final todo es lo mismo, en lugar de Dios para pedir sanidad, para encontrar pareja, trabajo, encontrar cosas perdidas, ellos son abominación, ellos son absoluta maldad delante de Dios. Pues aquí Isaías dijo, abominación es el que os escogió. Pero también estos que van a perecer a causa de su idolatría, también desconocen Salmo 115, donde David escribió los ídolos de ellos, las imágenes de ellos, las estatuas de ellos, los cristos de ellos, las vírgenes de ellos, los dioses ajenos de ellos. Todos estos ídolos son plata y oro, piedra y madera, telas y piedras preciosas, obras de manos de hombre. Y he aquí lo importante. He aquí lo importante. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Por eso no pueden oír oraciones. Y por eso no pueden responder a las oraciones. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies. Y por eso es importante que los carguen, pues no andan, no hablan con su garganta. Todos estos ídolos, todas estas imágenes, virgencitas, Cristos no sirven para nada según Dios. En definitiva, como hemos visto, hay un conocimiento que es esencial. De ello depende tu vida eterna o tu condenación eterna. Y comienza cuando conoces la ley de Dios escrita en su palabra y la comparas con la conducta humana, la comparas con tu propia conducta. Y descubres, oh sorpresa,
una falta de obediencia hacia la ley de Dios, una falta de obediencia humana que acompaña a esta lista de cargos para condenarnos, Ya está terminando. a mí, a ella y a todos y cada uno. Y esta lista de cargos empieza en otra cita de David, Salmos 51:5, el cual expresa: en pecado me concibió mi madre. El apóstol Pablo lo interpreta en Romanos capítulo 5 como que esta desobediencia de Adán al coger y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal trae una maldición que se transmite de padres a hijos, de padres a hijas. Se transmite por vía paterna, se transmite a través del hombre, no de la mujer. Esta maldición se conoce popularmente como el pecado original, y lo que esta maldición acarrea es condenación eterna en el infierno para todos, sean hombres o mujeres. Por ello es que Dios escribió un libro con 613 leyes llamado Levítico, y la mitad de las leyes de este libro explican cómo el ser humano tiene que hacer para expiar su pecado, qué sacrificios tiene que dar. Pero entonces surge una cuestión, porque es que Hebreos 10 dice que los sacrificios de los sacerdotes no sirven. Si Dios escribe un libro donde la mitad es hablar de qué sacrificios tiene que hacer el hombre para redimir su pecado, para salvarse, entre comillas, porque estos sacrificios no sirven. Hay varias posibilidades, pero en parte, al no haber el arca del pacto, el arca de la alianza en el segundo templo de Jerusalén, y al no haber esta presencia de Dios a la que llaman Shekinah en el templo, ¿a quién hacían los judíos del segundo templo los sacrificios? ¿A qué arca del pacto? ¿A qué presencia de Dios le hacían los sacrificios? ¿Quién estaba en el Santísimo si no había arca del pacto? Pues bien, los escritos judíos dicen, bueno, ¿dónde estaba el arca del pacto? Al no haber arca del pacto hay una losa que nos recuerda, aquí hay un arca del pacto, aquí se van a ofrecer incienso, se van a ofrecer los sacrificios. Y con eso, entre comillas, vamos a intentar rescatar al pueblo de su pecado, vamos a intentar redimir al pueblo de su pecado. En un sentido más amplio, y si no tomásemos en cuenta este hecho, estos sacrificios que no quitaban los pecados, en principio en el segundo templo, pero posiblemente también en el primero y en el tabernáculo, son como el sacrificio incruento de la hostia en las misas católicas, que no ofrecen una ofrenda agradable a Dios. Por eso, nuestra salvación no puede depender, y nuestro perdón de pecados no puede depender de inexistentes o inútiles ofrendas. Y más aún, fuera el templo de Jerusalén, tabernáculo, primer templo y segundo templo de Jerusalén, fuera el templo de Jerusalén, adiós sacrificios, adiós a los sacrificios expiatorios. Y esto nos deja como estábamos al principio, con una necesidad de salvación, con una necesidad de un Salvador. Si no hay quien ofrende y haga expiación por el pecado, si no hay quien dé sacrificios para quitar el pecado del pueblo, en su momento del pueblo judío, del pueblo de Israel y ahora de toda la humanidad, estamos como al principio de la historia bíblica, muertos en delito y pecado, con una maldición de pecado original, con una necesidad de salvación y de un Salvador.
Pablo, ¿Y cómo acabamos con este pecado? ¿Cómo redimimos? ¿Cómo limpiamos este pecado? ¿Cómo somos salvados? Porque lo he dicho antes, nunca te acostarás sin saber algo más. Nunca te acostarás sin saber algo más. Implica que hay algunos conocimientos, en este caso el conocimiento de cómo ser salvado, que sí son importantes, que sí son más importantes que otros conocimientos. Cuando digo, al no haber arca del pacto, al no haber Shekinah, no puede haber sacrificios expiatorios por el pecado, este es un conocimiento que está muy bien tenerlo, pero que no va a cambiar en nada tu salvación. Mas, sin embargo, sí que hay un conocimiento que es necesario para ser salvado, un conocimiento del que depende tu vida eterna. Y la palabra de Dios expresa cuál es este conocimiento. Es el conocimiento de Jesucristo, el Mesías que prometen los profetas. Por eso él le dice al rico, estando en el infierno, ¿sabes qué? Tus queridos familiares tienen a Moisés y a los profetas, tienen la ley y las profecías de Dios. ¿Por qué? Tienen la ley para comprobar que son pecadores y que merecen el infierno, y tienen los profetas para saber, tienen todas las profecías de Dios para saber que Dios va a enviar un rescate por su pecado, que Dios los va a salvar de alguna forma. Escúchame. ¿Y cuándo? Yo voy a cortar ya. ¿Y cuándo? Pablo, perdona, no sé qué no pues no sé nada de siga predicando, no sé testimonio. Perdóname. ¿Y cuándo? Cuando ya has descubierto que vives muerto en delitos y pecados, que eres condenado del infierno, que necesitas un Salvador, y ves en los profetas quién es ese Salvador, la única solución posible a esta ecuación, hombre más pecado igual a infierno, pero hombre más pecado más un Salvador igual a cielo. Cuando ves a los profetas y buscas ese Salvador, la única solución de cuál es ese más un Salvador, ese Salvador es Cristo Jesús. Y rápidamente te voy a decir por qué. Hemos dicho que el hombre nace con pecado original. Jesús no nace con pecado original. Al nacer por el vientre de María, por obra del Espíritu Santo, no hay varón involucrado en su concepción, no hay pecado original. Ya tenemos algo bueno. La palabra de Dios enseña que si te arrepientes de tu pecado y no vuelves a fallar, serás salvo, recibirás el cielo. Pero eso nadie puede cumplirlo, excepto Jesús. No tiene pecado original, es perfecto, con lo cual puede ser salvo en sí mismo. Al contrario que Adán, él resiste 3 tentaciones del diablo. Hay muchos milagros que avalan todo lo que él dice, pero hay un aval muy importante de Jesús, y es decir, yo soy Dios. Pues bien, ¿qué tenemos? Hombre más pecado igual a condenación en el infierno. Hombre más pecado más un Salvador igual a cielo, igual a salvación. Y este Salvador claramente es Jesús, pues no tiene pecado original, pues vivió la vida perfecta, pues resistió las tentaciones del diablo, lo hace el ser humano perfecto. ¿Y qué más hizo? Y esto es lo más importante. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, tomó esa ira por el pecado mío, por el de ella, y puede tomar la ira por el pecado de cada uno. Tomó la ira, murió, derramó su sangre, fue sepultado